Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días a esta transmisión de en vivo, amados, esta mensaje precioso que el Señor tiene para nosotros en este tiempo, amados. Una disculpa, parece que tenemos acá un problema con la transmisión. Denme un minuto, por favor. Ya estamos acá de regreso, una disculpa, hubo un pequeño inconveniente. Este es el título del mensaje. ¿Para qué ser siervo de Dios? ¿Para qué ser siervo de Dios? Es el título del mensaje que tenemos esta mañana preciosa, en donde el Señor tiene para nosotros algo tan particular, tan especial, algo que compartirnos, algo que transmitir, amados en Cristo, queridos amigos. En esta serie, Tiempo de Transformación, fundamentada en una serie de mensajes que el conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, en vida compartió. Y esta serie de mensajes, por supuesto, no es que él la haya dado en serie, sino que conforme el Señor ha venido hablando, a mi corazón, de los mensajes que Charles Spurgeon recibía y que tienen que ver, al menos de lo que el Señor me ha venido hablando, con esta transformación, me ha venido llevando a seleccionar, profundizar, recibirlo, por decirlo así, interpretarlo, actualizarlo al lenguaje actual y retransmitirlo con relevancia y con intención, sobre todo para este tiempo en donde el Señor nos tiene tan especialmente y con tanta intención en búsqueda. Porque no hay, creo yo, no hay, Ernesto, Aldo, bienvenidos hijos, quien no esté buscando en este tiempo, amados. Concretamente este mensaje, o el fundamento en este mensaje, amados, fue originalmente compartido el 6 de junio de 1880. Es decir, nada más hace 140 años se compartió por primera vez. ¡Wow! Pero cuando tú lo escuches, amado, te vas a dar cuenta que es tan actual como lo fue entonces. Y es cuando Vanidad de Vanidades escribió el rey sabio Salomón. Así que bienvenidos y buenos días a esta casa, la casa de Dios, esta casa iglesia, Reino de Dios Ministerios. El Señor nos va a ministrar en relación con el tipo de relación que Dios ha diseñado que tengamos con Él. Así que escucha, amado, hay un estrecho margen entre la indiferencia y déjame usar esta palabra muy natural, enfermiza sensibilidad. Otra vez, hay un estrecho margen entre la indiferencia, que es muy del siglo finales del 20, principios del 21. Claro, ahora como estamos y en la situación que estamos, dudo mucho, quizá serán muy escasas las personas que están indiferentes a lo que está sucediendo, o la mórbida sensibilidad, porque hay quienes hablan de conspiración, intencionales, o que es mentira incluso lo que están viviendo cuando pues muertos hay, ¿verdad? Y sobre todo cuando te has enterado cercanamente de situaciones que están viviéndose sensiblemente con gente querida que ha adquirido este virus. Algunos lo han superado, otros no. De hecho, algunas personas no parecen sentir ningún santo anhelo e incluso esconden el talento de su Señor en la tierra. Y eso es de lo que nos va a hablar esta mañana Dios.
y lo dejan allí. Reciben de Dios, pero lo entierran en la tierra. Y se quedan complacidos y sintiéndose a sus anchas sin experimentar la más mínima tristeza o remordimiento, ¿sabes? Reciben cosas de Dios que Dios les entrega, pero las entierran en la tierra y no dan fruto. Algunos otros creen, profesan, comparten, estar tan ansiosos de actuar correctamente que llegan a la conclusión de que nunca podrán lograrlo y experimentan un horror a Dios. Y ven su servicio como un trabajo fatigoso. Ya él mismo lo consideran un patrón duro, aunque tal vez nunca lo diga, ¿sabes? Y entre estas dos líneas hay un camino estrecho, como el filo de una navaja, que solo vamos a poder recorrer con la ayuda y con la gracia de Dios. Ese camino está libre de negligencia, de esclavitud a la vez. Consiste en tener responsabilidad, tener un sentido de responsabilidad que solo vas a asumirlo con valor, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sabes? Amados, ese camino es el correcto. Ese camino solo se puede transitar entre dos extremos, es decir, es un angosto canal que corre entre la roca y el remolino. No sé si me logro explicar. Como si estuvieras en un precipicio y pudieras caer al agua y además en esta agua hubiese un remolino que te puede succionar, que te puedes ahogar. ¿Cuál es el fundamento esta mañana y por qué estoy hablando en estos términos? Mateo en el capítulo 25, versículo 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el contexto, amados, amén, es que le entregó los talentos a sus mayordomos y unos lo multiplicaron, otros no lo hicieron producir y otros, hasta uno de ellos hasta enterró el tesoro recibido para no perderlo. Este siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque habiendo recibido el talento no hizo nada con ese talento. Lucas capítulo 17 versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Mateo capítulo 25 versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, a aquel que sí multiplicó lo recibido como talento. Y el título del mensaje, como ya les dije, es ¿para qué ser siervo de Dios? O, como lo tituló originalmente Charles Spurgeon, siervos inútiles. Muy fuerte. Por eso le puse un título más invitador y retador. ¿Para qué? Con un propósito: ser siervo de Dios. Y sin más, amados, Eli, querido hijo, bienvenido. Les voy a pedir que entremos en un tiempo de oración. Le voy a pedir a mi esposita que nos lleve en ese tiempo de oración para entregarle este mensaje que el Señor tiene y que este sea de bendición, que sea de intención y multiplicación para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Así hagámoslo. Amén. Muy buenos días. Hoy agradecida una vez más por una nueva semana, por un nuevo tiempo que Dios está permitiendo en cada uno de nosotros. Y pues sí, en estos tiempos que han sido completamente complejos, difíciles, pero también viendo la mano de Dios y cómo Dios es el que levanta a través de la oración. Quiero dar gracias a Dios por respuestas a algunas de nuestras oraciones que hemos estado haciendo por unos hermanos muy queridos, y que el Señor está
respondiendo, gracias a Dios. Ellos habían estado enfermos, pero estamos viendo la gracia de Dios sobre ellos. Y estoy muy agradecida por ello. No dejamos de orar, no dejamos de pedirle a Dios, porque finalmente el acercarte a Dios es lo que nos hace ser libres, nos hace ver precisamente los designios de Dios y lo que Dios va a obrar sobre nuestras vidas. Así como cuando tú dispones tu vida y tú quieres verdaderamente servirle y tú verdaderamente quieres adorar a Dios, es conforme Dios va abriendo camino y va obrando en tu vida. Y sí, cuando tú dispones tu vida para rendirte a Él, para adorarle, para decirle que tú quieres que tu vida, tu familia, tus seres queridos sean rodeados por ese grande amor que solamente el Señor puede darnos, es conforme nosotros vamos a caminar una vida llena de libertad, llena de gozo, llena de esperanza. Y hoy yo te quiero invitar a que entreguemos este mensaje a Dios, que verdaderamente pueda ser algo muy hermoso para ti. Cada palabra que tú escuches, cada palabra que tú traigas a tu corazón y a tu vida, porque verdaderamente necesitamos de la mano de Dios. Y si tú verdaderamente tienes en tu corazón el servirle, tienes en tu corazón verdaderamente disponer este tiempo para Dios, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a entregarle este tiempo de adoración, este tiempo de mensaje para que Él obre sobre tu vida y sobre tu familia. Y te invito a que dispongas tu corazón y cerremos nuestros ojos ante Dios. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano misericordiosa. Gracias, Señor, porque nos das el tiempo perfecto para venir ante ti, para agradecerte una vez más por todo lo que tú estás obrando, por todo lo que tú estás haciendo, Señor Padre bendito santo. Gracias porque, mi Dios y mi Señor, tú no nos sueltas de tu mano y porque grande eres tú, Señor. No hay nada que se te compare, no hay nada, mi Dios y mi Señor, que pueda estorbarte, Señor, en tu grandeza, en tu poder, en todo lo que tú eres, mi Dios. Y en ello, Padre bendito mío, venimos ante ti, queriendo, mi Dios y mi Señor, que tú nos des tu palabra, que tú nos des tu mensaje de este día. Queremos que tú nos hables, Señor bendito santo. Queremos, mi Dios, que todo lo que tú nos has dado, nos has encomendado, Señor, sea grandemente usado, Señor, conforme a lo que tú nos has dicho. Queremos poner ante ti, mi Dios y mi Señor, todos nuestros talentos, nuestros dones, Señor, porque mayor eres tú, Señor, que lo que nosotros podamos hacer. Y es por medio, mi Dios y mi Señor, de tu gran amor, de tu gran espíritu, que nosotros estamos dispuestos a rendirnos a ti, a rendirnos para hacer, Señor, lo que tú nos encomiendas. Ayúdanos a recibir tu mensaje, ayúdanos a ponerlo en práctica, ayúdanos, Dios, a que seamos verdaderamente siervos, mi Dios, que estén dispuestos a escucharte, que estemos dispuestos verdaderamente a honrarte, Señor. Gracias por lo que tú vas a obrar, gracias por este mensaje que ponemos en tus preciosas manos, Señor. Dirígenos a hacer tu voluntad y a hacer lo correcto en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos y que sea una semana llena de grandes bendiciones, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que solamente disponiendo nuestras vidas es conforme Dios va a hacer grandes cosas. Gracias, bendiciones a todos. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones. Estaba viendo de una Eli, querida Carla, hija, que en El Salvador ha habido algún tipo de
¿cómo decirlo? Meteoro, ¿no? Algo que ha azotado geológicamente, pero sabemos que nuestro Dios es superior a cualquier cosa que haya sucedido en lo material, así que estaremos levantando oración por nuestros hermanos en El Salvador, por ustedes, queridos Carrelí, Aldo también, querido hijo, bendición. Hay una vía sagrada, amados hermanos en Cristo, queridos amigos. Una vía sagrada que circula entre la autoestima y el desánimo. Una pista muy difícil de encontrar, pero también muy difícil de seguir. Cuando estás consciente de que has hecho las cosas bien, que estás consciente de que estás sirviendo a Dios con todas tus fuerzas, también estás expuesto a grandes peligros, ¿sabes? Pues podrías llegar a pensar que eres una persona merecedora de galardones, de reconocimientos, digna de contarse entre los príncipes de Israel. O princesas, José Luis, hermano, bienvenido. Difícilmente podría exagerarse el peligro de caer en el engreimiento, en la presunción, la soberbia, porque una cabeza mareada provoca pronto una caída, ¿sabes? No hace muchos minutos, mi esposita y yo, preparándonos para el mensaje, platicábamos algo en relación a ello, justamente, ¿no? Como creados que somos, como humanos, pero también como hijos de Dios, estamos expuestos, como por así decirlo, figuras públicas que somos, al escrutinio y a la opinión de mucha gente, sean estos hijos de Dios o no, sean estos cristianos o no, aún de aquellas que no fueron más que 2 congregaciones, por cierto, muy grandes, a las que pertenecimos antes de que Dios nos llamara a levantar esta su casa, reino de Dios, ministerios. ¿Y por qué en ese orden? Porque primero es el reino y luego los ministerios, nunca al revés. Puedo decir con toda sencillez y humildad que he sido en buena manera perseguido, juzgado. Se ha hablado de Jorge, el hombre, pero también el siervo de Dios. Y a veces de maneras no muy lindas. Y no puedo decir sino que ha sido doloroso en ocasiones y que en más de una ha surgido en mí el deseo, que no el anhelo santo, el deseo humano de defenderme. Y por alguna razón, aunque no voy a decir que no he hablado en lo privado, nunca en lo público, comprendiendo de que quién soy yo si a Cristo mismo lo crucificaron. Así que siendo siervo de Dios, es fácil caer en el engreimiento, en la presunción y en la soberbia. Y eso te puede hacer perder la cabeza, así que no pierdas de vista esto, pero te puede hacer perder la cabeza cualquier lugar en donde tu posición te dé cierta autoridad o reconocimiento, y hasta poder, ¿por qué no decirlo? Y por otro lado, igualmente, debemos temer ese sentido de indignidad que paraliza todo esfuerzo. Porque también es el otro extremo, ¿verdad? Que no nos sentamos dignos representantes de servir a Dios y te paraliza y te hace sentir que eres incapaz de hacer algo grande o bueno por Dios, que no eres lo suficiente. Y bajo este impulso los hombres hemos evadido el servicio de Dios en muchas ocasiones y a lo largo de la historia, y nos hemos refugiado en una vida de soledad, de aislamiento, de no decir nada, aún y que ahora estos medios, las redes sociales, nos dan tanta oportunidad y capacidad con bastante sencillez para ser testigos y para dar testimonio de lo que
Dios es para nosotros, de lo que el Hijo de Dios, Cristo mismo, es para nosotros, de lo que mi dulce Espíritu Santo, que fue el que nos dejó, Juan 16:7, conforme al propio Jesús, hace Dios en nosotros hoy y seguirá siendo. No solo hizo. Muchos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que no podemos combatir con valor una batalla así. Y quizá, y dije solo quizá, terminas huyendo del campo antes de que la batalla comience. Y quienes así han actuado, amados, han terminado convirtiéndose quizá en monjes. Se han aislado, pues. No lo tomes textual. En eremitas, ermitaños, pues. Como si fuese posible cumplir con la perfecta voluntad de Dios, con el propósito de Dios para la vida de cada uno, sin hacer nada en absoluto. Y desempeñar los deberes que nos corresponden, porque nos entregó talentos naturales, así como en Mateo 25, a los jornaleros ese patrón, y dones espirituales, y desempeñar los deberes que nos corresponden en la vida, llevando un modo de existencia antinatural al diseño mismo de Dios. ¿Capichi? Es bienaventurado el hombre, bueno, cuando hablo de hombre no hablo de género, estoy hablando de la creación de Dios. Es bienaventurado aquel o aquella que encuentra el estrecho y angosto sendero que corre entre los elevados pensamientos acerca de su propio ser y los duros pensamientos acerca de Dios, porque eso es lo que nos pasa naturalmente, entre la vergüenza propia y la tímida huida de todo esfuerzo. ¿Qué te impide adorar a Dios? ¿El orgullo? ¿El temor? ¿Tu falta de fe? Amados en Cristo, queridos amigos, es mi anhelo verdaderamente que el Espíritu de Dios guíe al menos nuestras mentes, aún mejor nuestro propio espíritu, con su Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, hacia el dorado punto medio donde nuestra gracia se mezcla y se une, y los vicios que contienden, igualmente naturales para nuestros malvados corazones humanos, son excluidos, son anulados. Y así que el Espíritu de Dios bendiga nuestros 3 textos, estos con los que arrancamos, 2 en Mateo 25 y 1 en Lucas. Y esto que nos invita el Espíritu Santo, originalmente Charles Spurgeon y ahora este siervo de Dios, y que nos invita a que seamos enderezados al camino y al propósito que Dios quiere, y luego por la misericordia infinita seamos guardados rectos hasta el gran día de la rendición de cuentas, amados. Amén. Porque va a haber un veredicto de justicia, ¿sabes? Y ese veredicto de justicia, tal cual dice ahí en Mateo 25, versículo 30, es contra ese creado, hijo de Dios o no, que no usó su talento, Dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 25 y en el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra dura, amén. Y es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, que es el pacto de la ley. Este es el pacto de la gracia. Y dice,
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, ese hombre es descrito aquí como un siervo inútil, porque era flojo, no sé si inepto, pero era despreciado porque no usaba los talentos que se le entregaban. No le generó a su señor ningún interés por su dinero, ni le prestó ningún servicio sincero. No respondió fielmente a la confianza depositada en él, como lo hicieron sus consiervos, que también habían recibido talentos, le hace dinero, y sí lo habían multiplicado. Oh, amigos, amados hermanos en Cristo, esa persona inútil también era un siervo. Oh, sí, también lo era. Nunca lo negó, es más, nunca negó que fuera un siervo. De hecho, debido a su condición de siervo, entró en posesión de ese talento y nunca se opuso a recibir el talento de su patrón, ¿verdad? Y si hubiese sido capaz de recibir más, no hay ninguna razón por la que no debería haber recibido 2 talentos. Solo recibió 1. Su patrón solo le dio 1. No le dio 2, ni 3, o hasta 5 quizá. La palabra de Dios nos dice que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad. A otros de sus compañeros les dio 2 talentos o 5 talentos o más. Este siervo reconoció la autoridad de su Señor, incluso en el acto de enterrar el talento y al comparecer ante él para rendirle cuentas. Y este contexto, amados, que fue escrito en su tiempo por Charles Spurgeon en el año 1880 y que yo simplemente retomo, oro, reflexiono, discierno en el Espíritu para compartirlo, sigue siendo actual el día de hoy. En este tiempo en donde vemos generación o generaciones que reciben oportunidades y talento natural, dones espirituales, emocionales, si así lo quieres ver, si no crees tanto en el tema del espíritu, yo te invito a que invites a Cristo a tu corazón. Y a lo mejor teniendo trabajo y recibiendo oportunidad, no reciben esos talentos y los usan para multiplicar lo que es el rendir cuentas. Y esto nos lleva a este tiempo, nos lleva a todos nosotros, porque no me puedo excluir en ello, a mí mismo escudriñar más en nuestro corazón, porque todos nosotros también, quizá, al menos aquí quienes estamos o algunos de quienes van a ver o están viendo esto, ser hijos de Dios o ser siervos de Dios. Y si hay juicio, conforme a la palabra de Dios lo habrá, ese juicio va a empezar por la propia casa, no va a empezar afuera, va a empezar en la propia casa, en la casa de Dios. Y esto es por quienes están en la casa del Señor como hijos y como siervos que sirven. Por lo tanto, debemos mirar bien nuestras salidas, amado. Le hace, ¿cómo reaccionamos al rendir cuentas? Si el juicio comienza primero por nosotros, dice la palabra de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si nuestro texto ahí en Mateo, en el capítulo 25, versículo 30, trata del juicio de los siervos, que es enjuiciado por no haber multiplicado el talento recibido, le hace el dinero recibido de su Señor, ¿cuál será el juicio de los enemigos? Tú imagínate.
Queridos amigos, amados en Cristo, este hombre, escudriña Mateo 25, este hombre reconoció incluso hasta el final que era un siervo. Y aunque fue lo bastante imprudente, impertinente para expresar la más intencional, para no hablar de perversa y calumniosa opinión acerca de su Señor, no negó su propia posición como siervo. Ni el hecho de que el talento era de su Señor, pues dijo con toda claridad: aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, desenterró el talento enterrado y se lo devolvió intacto. Y al hablar así, fue mucho más allá de lo que hacen algunos cristianos hoy, ¿saben? O no cristianos, que viven aquello en lo que creen, o como los cristianos que viven su fe cristiana como si consistiera en comer grosuras, en abundancia, y en beber vino dulce, nada más. Y no en servir absolutamente nada, le hacen no en compartir primero. Como si la fe constara de muchos privilegios, mas no de preceptos y fundamentos y valores, y por qué no decirlo, de compromiso primero con Dios. Y como si cuando los hombres son salvos, se convirtieran en holgazanes, en flojos, para quienes es un asunto de honor magnificar la gracia recibida inmerecidamente y hacerlo quedándose todo el día desocupados, paseando en el parque o encerrados en la casa sin hacer nada. Oh sí, conozco algunos que no mueven una mano por Cristo, o por su patrón, o por su casa, siendo responsables porque son padres o hermanos mayores, y sin embargo, siendo creyentes, lo llaman maestro y señor, pero no se hacen responsables de lo recibido. No tengo duda alguna, así como en Mateo 25:30, ese siervo inútil le llamó, que desenterró simplemente lo recibido y se lo devolvió igual, les va a ir muy mal en su venida, en el regreso del Señor. Muchos de nosotros reconocemos que somos siervos por gracia, que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos le pertenece a Él, y con ello estamos comprometidos para vivir primero para Él, agradecidos de lo que tenemos y de lo que somos. Y primero de lo que somos, de hecho, que lo que tenemos. Y hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta aquí todo bien. Ahora, pudiéramos llegar tan lejos como eso y sin embargo ser considerados siervos inútiles, y ser echados en las tinieblas de afuera, como dice Mateo 25:30, y ser echados a donde será el lloro y el crujir de dientes, tal cual lo dice la palabra de Dios. Y pongamos mucho cuidado a esto, porque escucha, querido, aunque este hombre del que habla la palabra de Dios era un siervo, pensaba mal de su Señor y le desagradaba estar a su servicio, pues le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así le dice. Ve a Mateo 25, si tienes duda en ello. No falta el creyente que ha entrado a hurtadillas en alguna congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y que piensan lo mismo. Pues no se atreven a decir que lamentan haberse unido
a esta congregación, a esta iglesia, al cuerpo de Cristo, ser hijos de Dios, o decir ser hijos de Dios. Y sin embargo, actuar de tal manera que todos pueden concluir que si eso pudiera revertirse, echarse para atrás, devolverse, no lo harían otra vez. Oh, sí. Hay quienes piensan así, aunque no lo digan públicamente. No encuentran gozo en el servicio de Dios, ni en su relación con Dios. Pero continúan cumpliendo con su rutina, con un asunto de hábito o de una severa obligación, y ahí los tienen los domingos asistiendo y sonriendo y saludando, hola brother. Oh sí, ¿cuánto de eso hay? Adoptan el espíritu del hermano mayor, ¿no? Y dicen, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se sientan en el lado sombreado de la piedad, de la fe. No se exponen al sol ni a los golpes. No tienen cicatrices en el lomo ni en ningún lugar. Nunca toman el sol que resplandece a plenitud, expuestos al servicio verdadero a Dios. Y no estoy hablando de que no sirvan, Conozco muchos hijos e hijas de Dios que han pasado décadas sirviendo y no han avanzado un milímetro en su fe. Porque no están haciendo lo que Dios quiere, están haciendo lo que ellos quieren o lo que alguien más les dice que tienen que hacer. ¿Capichi? Y es por eso que compartía apenas el viernes esta reflexión. El servicio forzado no sube como olor fragante hasta el trono de la gracia. El servicio forzado no sube como olor fragante hasta el trono de la gracia, amados. ¿Capichi? Olvidan que el padre le dijo al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Loli, hija, bienvenida. Luciano, bienvenido. Podía haber tenido tantos festejos, tantos corderos a compartir, tantos cabritos que cocinar como lo hubiera deseado. Y no se le había negado nada. Porque estaba en la presencia del Padre. Estoy hablando de la historia del hijo pródigo, por supuesto. Y debió haber sido el gozo de este hijo mayor, el simple hecho de estar con su padre, ser su gozo. No el recibir su herencia. Y ser su deleite. Y eso ser mucho mejor y mucho mayor a todas las fiestas con sus amigos, que fue la fiesta que el padre organizó cuando el hijo pródigo regresó y el hijo mayor se regresó, cuando pudo haber estado de fiesta siempre, porque siempre estaba con el padre. Y esto habría sido así si hubiera tenido el corazón en la posición correcta, con la identidad correcta. Porque entonces había visto que la herencia era mucho más que la material. Que la herencia era el propio testimonio de amor del Señor. ¿Comprende? Oh, amados, y todo por un talento escondido. Porque este hombre ahí en Mateo 25:30 que escondió el talento, había llevado el espíritu malo y petulante mucho más lejos.
que ese hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Pero los gérmenes eran los mismos. El microbio era el mismo, el bicho era el mismo. Era el COVID-19 de este tiempo. ¿Escuchaste bien lo que dije? Escuchaste bien lo que dije, con toda intención lo dije. Y debemos asegurarnos de aplastarlos desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevan encerrados? Y digo llevan porque yo no. Yo todos los días salgo a trabajar. No estoy diciendo que no te cuides. Mi familia ha estado aquí, cuidada. Y yo todos los días que llego me desinfecto y me vuelvo a bañar todas las noches. No estoy diciendo que soy irresponsable. Lo que te estoy diciendo es que no tengo temor, porque sé quién va conmigo. No estoy diciendo con esto que no me equivoco, pero te estoy diciendo que sé en quién confío. Aplástalo. En este Mateo 25, ese siervo inútil miraba a su señor como alguien que segaba donde nunca había sembrado y que solía recoger donde nunca había esparcido, según sus palabras. Le estaba diciendo que era una persona dura, exigente, injusta, a quien era difícil agradar. Eso era lo que le estaba diciendo. Y desde ya te digo que esta palabra al primero que redargulló fue a mí, como siempre sucede. Juzgaba que su señor era alguien que esperaba más de sus siervos de lo que tenía el derecho de esperar, y tenía tal odio contra su injusta conducta que resolvió decirle en su cara lo que pensaba de él. Y este espíritu, amado, es muy de este tiempo, ¿verdad? No, de 8 a 5, punto. Mi hora de comida, además, y no hago más. Y no me pidas hacer más porque no está in my job description, dicen los gringos, ¿verdad? A mí me toca mover la caja de acá para acá y no me pidas más porque eso es por lo que me pagas. Ese es el espíritu que hoy cobija a muchas personas, pues no están contentas con Cristo, ni con lo que están viviendo, ni con lo que es su vida. Y nada agradecen siquiera porque abren sus ojos todas las mañanas y pueden respirar y tienen comida en la mesa y techo. Y hay quienes ni eso tienen. Pero también si necesitan experimentar gozo o placer que ofrece el mundo, van fuera de la iglesia para obtenerlo. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de las 4 paredes y el techo como esta casa iglesia. No, estoy hablando de el cuerpo de Cristo mismo, porque no les es suficiente la coinonía, la comunión, la unidad, el compañerismo, la hermandad del pueblo de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no tengas amigos que no sean cristianos. Yo tengo amigos que no son cristianos, o conocidos con los cuales me llevo bien. No por eso me dejo de llevar por esa corriente. Por el contrario, les comparto de lo que yo creo y quien vive en mí. No me aíslo. No lo hizo Jesús. ¿O qué? ¿Jesús iba con los cristianos? No. Jesús iba con quienes ni siquiera conocía. ¿Verdad? ¿Dónde está tu gozo? Para este tipo de siervos, así entre comillas, su gozo no está dentro del círculo del cual Cristo es el centro. ¿Ves? Gabriel, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu gozo? Su fe constituye su labor, mas no es su deleite. ¿Es así como vives tu fe? Es que lo tengo que hacer. Es que tengo que ir los domingos a la iglesia. Es que tengo que escuchar el mensaje. ¿Tienes o quieres? ¿Lo disfrutas o es un hábito adquirido o heredado? Su Dios es
un terror, mas no tu gozo, como lo era ahí en Mateo 25 para ese siervo que recibió un talento y prefirió enterrarlo en la tierra que multiplicarlo, siendo que su patrón le había confiado el multiplicarle. No se deleitan en el Señor y por tanto Dios no les concede el anhelo de su corazón y por consiguiente su descontento crece más y más y más. Porque donde están tus anhelos, ahí está tu corazón. Y de lo que sale de tu boca, de eso está lleno tu corazón. Quienes así viven no pueden llamarlo Dios de mi alegría y de mi gozo. Y entonces resulta que es un terror, ¿verdad? Porque se vuelve obligación. Porque se vuelven 10 mandamientos y no 10 valores. 10 fundamentos. Sino 10 cosas que tengo que cumplir. En vez de 10 joyas preciosas que me adornan y sobre las cuales puedo levantar y construir mi vida, la roca que es Cristo. Y es que, amados, la devoción, amados, para este tipo de personas se vuelve un monótono compromiso. Desearían muchas veces poder escapar de ese compromiso con una conciencia tranquila. De hecho, nunca llegan al punto de decirle eso a su yo secreto, ¿verdad? No se lo dicen a sí mismos. Pero puedes leer entre líneas estas palabras. ¡Qué fastidio es esto! Se les ve en la cara. ¿Cómo asistes tú? No te hablo de los domingos. Habrá quienes tengan devocionales y estudios bíblicos entre semana también. Además, ¿para qué vas? ¿Para las tortas o para los molletes del final del estudio? ¿Y para los chistes que se cuentan al final o la tertulia del final? ¿O para qué vas? Digo, no porque sea malo. Pero ¿cuál es el verdadero motivo que te lleva a esas reuniones? Aunque sea solo los domingos. O el Shabbat, si es los sábados, como algunas pocas congregaciones que yo conozco, que honran y se alinean a la usanza del pueblo hebreo. No nos debe de sorprender que las cosas lleguen al punto de que una persona que dice creer, se convierte en un siervo inútil. Pues, ¿quién puede hacer bien un trabajo que detesta, que aborrece? ¿Escuchaste bien? ¿Quién puede hacer bien un trabajo que detesta, que no le gusta, que aborrece en realidad? Amado, escucha. El servicio forzado no sube como olor fragante hasta el trono de la gracia. No. Si tú vas a servir a Dios, asegúrate que lo sirves con gozo, que es algo que no te pesa. O sea, yo te lo digo, cuando yo cuando regresé al Señor, porque de jovencito estuve mucho tiempo con el Señor, pero me alejé. Te estoy hablando de mi testimonio verdadero. Desde los 16, 17 años más o menos, 17 años, me alejé del Señor. Y hasta como los 38 empecé a acercarme nuevamente por algo que mi esposa y yo hablamos. Mi esposita aquí presente y yo hablamos. Pero los primeros años fueron de la Biblia bajo el brazo, sentado en una banca, escuchando la palabra, engordando como becerro y nada más. Y cuando me hablaban de estudios bíblicos entre semana o tomar tiempo adicional, yo pensaba más en mis hoyitos de golf, porque estaba en un club de golf, la acción sigue ahí, ya no vamos para nada. No porque sea malo jugar golf, me encanta el golf, de hecho.
Cuando me invitan, si me invitan, yo bienvenido, ¿eh? Me gusta. Yo no voy a decir que no me guste. Oigan, ¿me gusta más que servir a Dios? No. Pero en aquel entonces me cuestionaba ese tipo de tonterías, ¿eh? O de, ay, voy a estar sirviendo a Dios en vez de salir a algún lugar y tener una buena comida en un buen restaurante. No, hombre, ¿cómo crees? Ese tipo de cosas yo pensaba. Te lo digo abierto. Entonces para mí era forzado el tema. Entonces, hoy no. Dejó de serlo con el tiempo. Cuando recibí un llamado tan fuerte que así, de repente, en un mensaje dominical, el siguiente martes ya estaba en un discipulado y el siguiente sábado estaba en una cárcel predicando, sin jamás haber abierto la Biblia siquiera. Así que a mí no me digan que requieres años y años y años de estudio para servir a Dios. Lo que requieres es disposición de tu corazón porque Él te va a usar. Hoy, claro, ya he estudiado mucho, ya me ha preparado mucho el Señor, pero eso es hoy, años después. Pero lo primero que hizo fue usar mi corazón. Porque Dios no necesita que unos esclavos honren su trono. Lo que quiere son hijos que le adoren en espíritu y verdad. Un siervo que no esté contento con su situación, que no esté en gozo con su Señor. Pues lo mejor es que no lo esté, que no esté ahí, que no sirva en eso, o que de plano no le sirva. Porque si no está en gozo con su Señor, sería mejor que buscara otro gozo, ¿no? Porque quiere decir que su relación no es buena. O empieza por tener una buena relación con Dios. ¿Y cómo puedes tener una buena relación con Dios? Búscalo. O al menos escúchalo, porque Él siempre está. Oh, amado, cuando se llega al punto en el cual ya no estamos en gozo con Dios, o nunca lo hemos estado, y más bien nos sentimos insatisfechos con su trabajo, con ese trabajo que le estamos dando, es que llevo 20 años o llevo 25 años en tal ministerio, brother, y nada ha pasado, brother. ¿Y no te parece que a lo mejor lo que está pasando es que no le estás sirviendo en donde Él quiere que le sirvas? O lo que es lo mismo, ni siquiera estás en el propósito de Dios para tu vida. Y que lo que estás haciendo es idea de hombre y no voluntad de Dios y propósito de Dios. O peor aún, ¿quién sabe en qué Dios estás creyendo? Escudriñemos, amados, esa pequeñísima porción de la palabra en Mateo 25, versículo 30. Echadle fuera donde está el lloro y el crujir de dientes, por ser un siervo inútil y no haber usado el talento que le di. Pero ve al anterior, ve a lo que da el contexto a esa conclusión, por así decirlo, para que no vivamos nada de eso. Notemos entonces que aunque este hombre no estaba haciendo nada por su Señor, él mismo no se consideraba un siervo inútil. No mostraba ningún sentimiento de indignidad, ninguna humillación, ninguna contrición, ningún arrepentimiento al respecto de su comportamiento. Es más, estaba tan endurecido como un metal, como címbalo que retañe, dice la palabra de Dios en Efesios 5. Cuando habla de la falta de amor. Le dijo más descaradamente, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo que aquí tienes lo que es tuyo? ¿Y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Se presentó ante su Señor sin presentar una sola disculpa, una sola excusa. No se identificó con aquellos que
Después de haber hecho todo lo que se les había ordenado, dijeron: siervos inútiles somos, pues sentía que había tratado con su Señor como le merecía la justicia del caso. Ciertamente, amados, en lugar de reconocer cualquier falta, recurrió a acusar a su Señor. ¿Te suena conocido? ¿Por qué el Señor está permitiendo esta pandemia? ¿Por qué el Señor permitió no sé qué guerra? ¿Por qué el Señor permitió que se quemara el Amazonas? ¿Por qué el humano siempre le echa la culpa a Dios de todo lo malo que pasa en esta tierra y no voltea a ver todas las cosas que el hombre ha permitido y decidido por cuenta propia? Por ejemplo, amados, lo mismo sucede con los falsos creyentes, No tienen la menor idea de que son hipócritas. Y hay muchos siervos e hijos o hijas de Dios así. Se dicen siervos e hijas de Dios y a lo mejor no lo son. Luis Gabriel César Isunza, mi pastor, y digo mí, aunque hoy no estoy bajo su cobertura, pero seguiré siendo mi pastor porque es un tremendo hombre de Dios, como lo será Armando Alduz en todo el resto de mis días, que han sido mis dos únicos pastores. Bueno, el pastor Siragüen también, Ismael Siragüen Carmona. Saludos a los tres, Dios les bendice donde estén, tremendos varones de Dios. Pero Luis Gabriel de César Isunza todavía dice: diablos mojados, ¿no? Se bautizaron y todo, pero actúan como todo menos como hijos de Dios. Falsos creyentes, no tienen la menor idea de que son hipócritas. Y ese pensamiento no se cruza por sus mentes. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu no les redarguye. ¿Y sabes por qué el Espíritu no les redarguye? Porque ni lo conocen. No tienen ni idea de que son infieles. Es más, si se te ocurre sugerirlo, vas a ver cómo se defienden. Vas a ver cómo se excusan. Oh, sí, porque hábiles son, Es más, pueden arguir y utilizar porciones de la Escritura, porque hasta la han estudiado, y utilizarla tomando el texto, sacándolo de contexto para hacerle un pretexto. Así me decía mi pastor Ismael Siragüen. Y digo me decía porque, bueno, él ya se retiró, vive muy bien, gracias y para la gloria de Dios. Bien merecido lo tiene. Donde estés, mi pastor. Se defienden. Si no viven como deben hacerlo, exigen, en cambio, que se apiaden de ellos antes de que se les culpe. Oh, amado, la culpa la tiene la providencia, según ellos, léase. Pues, ¿quién sabe qué sea la providencia? Pues, para ellos, el Espíritu. La culpa la tienen las circunstancias. La culpa es de alguien más, no de ellos. No tienen ninguna responsabilidad, según ellos. Ese tipo de creyentes, amados, no han hecho nada, así como ese siervo inútil de Mateo 25:30. Y sin embargo se sienten más tranquilos que quienes han hecho todo lo que debían hacer y que sin embargo nos consideramos siervos inútiles, porque yo me considero un siervo inútil. Lo sabe Dios, que siempre me siento inmerecedor y como muy corto de todo lo que yo quisiera estar haciendo. Ese tipo de siervos se han tomado la molestia de cavar en la tierra y enterrar su talento y prácticamente preguntan: ¿qué más quieres? ¿Es tan exigente Dios como para esperar que yo le traiga más de lo que Él me dio? Ah, por cierto, Dios te dio vida.
Ah, por cierto, te permitió levantarte y abrir tus ojos esta mañana y respirar y que tu corazón lata y que tus pulmones puedan hacer, que es mucho más de lo que algunos hoy pueden hacer porque están enfermos por esa enfermedad, aunque muchos no crean en ella. Porque el hecho de que yo salga y trabaje, como lo acabo de decir hace unos minutos, no quiere decir que no crea que sea cierto. No, sí es cierto. Lo que estoy diciendo es que no tengo temor porque sé que Dios está conmigo. Y eso es distinto. No vemos a un siervo así que se incline en el polvo con un sentido de imperfección, sino que le echa arrogantemente toda la culpa a Dios y hace eso también bajo la pretensión de honrar su gracia soberana además. O sea, culpa a Dios y al mismo tiempo le da la gracia por su gracia. Háganos el favor. Amados, que haya hombres, mujeres, pues, supuestos hijos de Dios, que sean capaces de torturar la verdad para convertirla en una falsedad tan presuntuosa, es increíble verdaderamente. Pero lastimosamente es cierto y es real. Más real que nunca hoy. Pero hay un veredicto final. Porque Dios es justo. Y ese veredicto final de la justicia podría resultar muy opuesto al veredicto que pronunciamos sobre nosotros mismos, ¿sabes? Porque quien orgullosamente se considera útil será encontrado inútil. Y quienes modestamente... Héctor, amigo, bienvenido. Y quienes modestamente se consideran inútiles podrían llegar a oír al final que su Señor les dice: bien, buen siervo y fiel. Usa tus talentos, amado. Esos que te dio Dios para ayudar a los demás. Pero primero busca a Dios y dile en qué los usas. Pídele dirección. Hablo de los talentos naturales, pero también hablo de los dones espirituales. Escucha, debido a los defectos de nuestra conciencia, porque somos imperfectos como seres humanos, somos tan poco capaces de formarnos un recto juicio sobre nosotros mismos que frecuentemente nos consideramos ricos y nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada, cuando en verdad estamos desnudos y somos pobres y miserables en muchas maneras. Tal era el caso de este siervo infiel en el capítulo 25 de Mateo 25, perdón, de Mateo, versículo 30 concretamente, pero todo el capítulo 25 de Mateo. Este siervo infiel se había vuelto y se había envuelto en la noción orgullosa, altiva, de que él era más justo que su Señor. Y esgrimía un argumento que él pensaba que lo iba a exonerar de toda culpa. Yo te invito a que escudriñemos más profundo en nuestro corazón. Que tomemos este ejemplo de este siervo, Mateo 25. O más bien, que tomemos el ejemplo de lo que no hizo más que de lo que hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? Porque no hizo nada. Porque recibió el talento y lo enterró. Y luego se tiró a no hacer nada. Depositó cuidadosamente su capital donde nadie fuera capaz de encontrarlo y robarlo, y allí terminó su servicio. No gastó el talento, para él. No lo usó en negocios para su propio beneficio, así que no era un ladrón, ni se había apropiado indebidamente de dinero puesto bajo su cargo. En esto sobrepasa a muchos que profesan ser siervos de Dios, o servidores públicos, por ejemplo, o funcionarios privados también, porque por lo menos no se robó el dinero.
Y sin embargo vive únicamente para ellos mismos, porque también los hay. Egoísmo, yo, el yoísmo. Al centro, yo. Y después, yo. Y antes, yo. Eso es lo que enseña en gran medida la cultura de hoy. Este tema de la competencia. Pero la competencia sin la intención de la generosidad no sirve para nada, amados. Porque el capitalismo fue creado para generar valor, pero para compartir ese valor, no para quedárselo unos cuantos. ¿Sabes? Esa es la gran enseñanza que hoy tenemos que recibir en este tiempo de lo que debe de haber cambiado ya. No debe estar cambiado, de lo que debe de haber cambiado ya en el modelo que ya pasó, y es claro que ya pasó porque no puede seguir igual. Ya no sigue igual. Para hablar de un tema en particular concretamente. Y en esto que hizo este hombre, que por lo menos no se lo robó, sobrepasa a muchos que profesan ser siervos de Dios y sin embargo viven únicamente para ellos mismos. El escaso talento que tienen lo usan en sus propios negocios y nunca en los asuntos del Señor. ¿Cuánta gente conocemos que se dicen hijos de Dios y que tienen el poder de obtener dinero, pero su dinero no es ganado para Cristo? Nunca se les ocurre una sola idea de tal naturaleza, de cómo hacer que el reino de Dios se expanda y que haya más que conozcan de la salvación y de la bendición de Dios. Todos sus esfuerzos están encaminados a fines egoístas o, usando otras palabras que expresan lo mismo, para sus familias. No digo que no mantengas a tu familia, amado, pero tu familia no acaba entre cuatro paredes y un techo. La familia universal. Podemos ver por todas partes entre los creyentes de la fe que viven para ellos mismos. No son adúlteros, no son borrachos tampoco, están muy lejos de serlo. Tampoco son ladrones, no derrochan, son personas decentes, ordenadas, apacibles, y aún así comienzan y terminan con su ego. ¿Y esto del ego qué es? Sino ser un siervo inútil. ¿De qué me serviría un siervo que trabajara duro para sí mismo, pero no hiciera nada por mí y para mí? ¿Capichi? Amado, un cristiano creyente y practicante es más que sirve a Dios. Podría trabajar duramente hasta volverse un hombre rico, un regidor en la Ciudad de México, en el Estado de México, aquí mismo en Ciudad Satélite, un alcalde, un miembro del Parlamento, un millonario. ¿Y qué probaría eso? ¿Qué probaría eso? Ser una figura pública, influyente, que lo que hable la gente lo escuche y hasta lo imite, pero no hable, ni ayude, ni extienda la tienda, como dice Isaías 54, versículos 2 y 3, para el reino de Dios. Estaría probando que puede trabajar y que en efecto trabajó bien, pero para su provecho. Y si hizo todo eso mientras hacía poco o nada por Cristo, su propio éxito lo condena todavía más, ¿sabes? Porque si hubiera trabajado para su Señor, como trabajó para su propio interés, ¿qué no habría podido lograr? ¿Cuántos conocemos así, amados? El siervo inútil de la parábola no era tan malo como eso, y sin embargo fue echado en las tinieblas de afuera. ¿Escuchaste? El siervo inútil de la parábola, no era tan malo como eso, y sin embargo fue echado en las tinieblas de afuera. Entonces,
¿qué sucederá con algunos de quienes ven, escuchan o leerán esto? O conmigo mismo. Porque no me quedo fuera, amado. No crean que se los diga, ay, tú, no, a ver. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Vamos a concluir, amados. Un maestro le preguntó a uno de sus estudiantes, llamado Juan, ¿qué estás haciendo? Juan fue llamado y creyó que iba a salir bien librado cuando respondió, no estaba haciendo nada, Señor. Pero su maestro le dijo, esa es precisamente la razón por la que te llamé. Pues debías haber estado estudiando la lección que te asigné. Amados, al final no va a ser ninguna excusa que clames, no estaba haciendo nada, Señor. ¿No se les ordenó a los que habían sido puestos a la izquierda que se apartaran con una maldición contra ellos porque no habían hecho nada? ¿Acaso no está escrito, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes? El que no hace nada es un siervo malo y negligente. Punto. Oh, amado, querido amigo, queridos hermanos, en el mundo venidero, donde no hay obstáculos provenientes de la existencia de una iglesia y un evangelio, porque aquí está la iglesia, aquí está el evangelio expuesto, intencional, abierto, que ahora por estas redes puede llegar a lugares donde antes ni se permitía. Claro, a menos de que les corten el internet o lo bloqueen la señal o bloqueen ciertos, como me ha pasado en algunos lugares musulmanes o en algunos lugares o países donde la fe predominante es la musulmana, bloquean mis videos. Yo los publico para todo el mundo porque además tienen traducción al inglés, pero son bloqueados. El hombre progresará hacia una más espantosa madurez de enemistad contra Dios y a un grado más horrible de una consiguiente miseria. Si no usa sus talentos. La aflicción, amados, la aflicción está vinculada con la condición pecaminosa. Al permanecer en su pecaminosidad, un hombre necesariamente ha de permanecer en la desgracia, pues el malvado es semejante al mar encrespado que no puede descansar, cuyas aguas arrojan lodo y suciedad. Solo imagina, ¿qué será estar para siempre fuera de la familia de Dios? O no ser nunca hijo de Dios. O estar por siempre en medio de tinieblas. O no ver nunca la luz del santo conocimiento y la pureza y la esperanza. O como dijo ahí en Mateo 25, crujir para siempre los dientes con un doloroso desprecio y aborrecimiento hacia Dios y que odiarlo sea el infierno, amados. No sabes cómo me duelo cuando escucho, sobre todo de gente tan cercana a mí, no creo en Dios. Y que además sea por algo que yo hice o que no hice. Porque me ha pasado y me sigue pasando, Oh, sí, soy imperfecto. Amados, es mi anhelo y es mi oración que Dios nos conceda su gracia de ser conducidos a amarlo, pues amarlo, esa es la promesa, es el cielo.
El siervo inútil tenía que recibir una terrible paga cuando su señor hizo cuentas con él. Pero, quién de nosotros podría decir que no la tenía bien ganada? Y eso que no era ladrón, por ejemplo. Tuvo la debida recompensa por sus actos. Así que Dios, concédenos, Dios nuestro, concédenos que no sea ese el destino de ninguno de nosotros, Señor mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amados. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú y este mensaje precioso que nos has entregado. Y te pido, Padre bendito, que en el nombre de Jesús llegue a los corazones como ha llegado el mío, Señor. O aún más, Señor, todavía más. Que se sacudan, Señor. Pero no en ese sacudir que el entendimiento de la mente humana tiene y conoce, sino que te conozcan con C mayúscula y que el Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, Señor, asista y venga y reciban, Señor, de esa gracia, inmerecida quizá, como en mi caso, pero que por gracia y favor tú das a quienes de corazón y con humildad te buscamos, Señor, sabedores que solo por gracia tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna que es tu promesa, acceso a tu reino, Señor, que ya está hecho. Morada tenemos en tu corazón, Señor, sí. Porque esto va más allá de cualquier entendimiento humano, porque es en fe que hablo y de corazón que sirvo, para no ser un siervo inútil, sino un siervo útil. Por cuanto, Señor, es mi anhelo compartir de lo que tú me hablas o de lo que le hablas a otros, Señor, pero que ahora regresan con nueva palabra, con intención, Señor, con gracia y bendición, Señor, a propios y a extraños, a amigos y a desconocidos, a hijos tuyos y a quienes anhelan serlo o que ni siquiera lo habían considerado, pero que ahora, como muchos o como todos en este planeta, buscan respuestas, o más bien, buscan que su esperanza sea real y se cumpla. Que eso es lo que tú nos has compartido esta mañana. Y para ello, que utilicemos los talentos naturales que nos has entregado para servirte, Señor, con gozo, con alegría, con gracia. Y los dones espirituales, si los conocemos o no, tú nos los reveles, para que también sean usados y se cumpla tu palabra, porque aún más grandes que yo seréis, tú dijiste, pero solo si tenemos esa unidad y esa comunión contigo, Señor. Ese es el clamor y el anhelo en mi corazón. Así clamo a ti, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendice. En el amor del Señor les pido con todo mi corazón, reciban esto, que de Dios ha surgido, y si no has tenido oportunidad de verlo o escucharlo, aquí quedará grabado en testimonio, pero también en el canal en YouTube, en Periscope, en Twitter y en Vimeo también se graba, todos en el perfil de mi nombre o en el blog reinodeDiosministerios.blogspot.mx, por escrito también, en SoundCloud también la pista de sonido, en el nombre de Jesús. Compártanlo, no es para mí, no es para unos cuantos, es para que el reino de Dios, para que la palabra de Dios, para que el amor de Dios y su promesa se cumplan. En el nombre de Jesús. Dios les bendice. Dios les bendice.